Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Viviremos para siempre. Y esa es una realidad, es una promesa que Dios nos ha dado y es una palabra de ánimo, de exhortación, una palabra en donde pues verdaderamente tenemos que estar más que gozosos en el Señor, porque justamente es lo que nos ha prometido y pues venimos nosotros delante de su presencia precisamente atendiendo a esa promesa para que tú y yo pues estemos en una condición correcta. Yo quisiera preguntarte, y muy atinado justamente las palabras de nuestro hermano en esta oración, quisiera preguntarte, a lo mejor esta semana te has sentido muy desanimado, o no solo esta semana, a lo mejor en algunos de estos días, en estos meses, no lo sé. ¿Te has desanimado alguna vez? Yo sé que sí. A veces, muchas ocasiones, te preguntas o nos preguntamos si verdaderamente todo esto que estamos pasando, viviendo, vale la pena. O si con todos estos devocionales, ya casi a un año de haber iniciado la transmisión de estos devocionales, a casi un año, a lo mejor te preguntas, ¿estaremos yendo a alguna parte con todo esto, con todas esas enseñanzas, con todo este tiempo que de repente pues disponemos para escuchar pues la palabra de Dios? ¿Has sentido en algunas ocasiones esa tentación de sentirte descorazonado, de sentirte como que pues lo que estás pasando, lo que estás viviendo, pues no debería de ser y mejor aventar la toalla e irte corriendo a otras partes, a otra acción, buscar en otros lugares algo diferente, no lo sé? Bueno, pues déjame decirte que si todo esto te pasa, si en algún momento te has preguntado esto, si has sentido eso en lo profundo de tu corazón, pues quiero decirte que no estás para nada solo o sola, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros como seres humanos, independientemente de la madurez espiritual que tengamos, pues hemos tenido este tipo de hasta desánimo en algunas ocasiones. Imagínense al grado de que Pablo, el gran apóstol, pues casi cayó en la tentación del desánimo y escribió a otros cristianos que también sentían la misma tentación. Y les escribe con una palabra de ánimo, con una palabra de exhortación, aún en su necesidad, aún en su condición que él estaba viviendo, pues Pablo aún escribe y dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 y también en el versículo 16, dice, no nos desanimamos. En otra versión lo podemos leer de esta manera, no bajamos los brazos y mucho menos nos marchamos abandonando el trabajo en el Señor. ¿Y por qué no? ¿Por qué no debemos desanimarnos? ¿Por qué no debemos bajar los brazos? ¿Por qué no simple y sencillamente agarramos y tiramos todo esto por la borda y salimos a otros rumbos? ¿Por qué no? Pablo explica que es simplemente por el amor que tenemos por nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido un gran tesoro, dice el versículo 7 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. El cual, fíjense, este tesoro no es sino el mensaje de Jesucristo. Ese es el tesoro que hemos recibido y que nos ha traído al amor que ahora pues podemos sentir de parte de Dios y nosotros en reciprocidad dar a Dios, ¿verdad? Bueno, pues el mensaje que Pablo tiene que proclamar es tan exageradamente sorprendente que comienza y termina diciendo, por tanto, no nos desanimamos. Curiosamente, este capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios comienza con una declaración de no nos desanimamos y termina con esa misma declaración. Pero quiero decirles que este tesoro,
este gran tesoro que Dios nos ha dado de reconocer y conocer y saber de quién es nuestro Señor Jesucristo, pues es un tesoro interior que no se ve. Pablo lo describe como un tesoro en vasijas de barro. Desgraciadamente, nuestra cultura en estos tiempos, quiero decirles, que enfatiza mucho lo exterior, lo que se ve. Hoy más que nunca estamos viendo en las redes sociales, a través de ciertas aplicaciones, ¿verdad? Que las jovencitas, sobre todo, enfatizan mucho su culto a su belleza física y se exponen y se muestran prácticamente desnudas, teniendo danzas o bailes, pues muy, ¿cómo les puedo decir? Incitadores. Eh, Se está enfatizando lo que se ve en lo exterior y desgraciadamente no se dan cuenta que lo que también están enfatizando y lo que están mostrando al mundo, pues desgraciadamente es su poca dignidad, su, ¿cómo les puedo decir? Eh, Su dignidad propiamente dicha, eh, la están haciendo a un lado y se muestran, ¿verdad? Físicamente sin pudor, sin orden, creyendo que con los likes, con los deditos arriba que les dan, están ganando mucho. Y no se dan cuenta de que desgraciadamente lo que están haciendo eh, es exhibir su poca dignidad hacia su propia persona, su poco amor hacia sí mismos. Miren, los medios de comunicación hoy más que nunca, pues están dominados por el dinero, por las posesiones, por las casas, por los automóviles, por la comida exótica, la belleza física, como les digo, y el éxito exterior. La Biblia, pues obviamente es completamente diferente a todo esto. La Biblia subraya la gran importancia de los aspectos interiores que no se ven de nuestro carácter, por ejemplo. ¿Qué es lo que no se ve de nuestro aspecto exterior? No se ven nuestros pensamientos. No podemos ver las creencias de las personas. No podemos ver las actitudes que determinan el verdadero comportamiento exterior. ¿Por qué lo hacen? Justamente por falta de, ¿cómo se llama? De autoestima, por falta de identidad, por falta de dignidad. Y precisamente, pues no sabemos por qué están generando ese tipo de actitudes, mis amados hermanos. Entonces, podemos ver que hay una condición en donde estoy buscando una palabra que me permita generar esta situación para efecto de que no tienen ellos pues la consideración de su propia persona, ¿verdad? Entonces dice el versículo 18 de la segunda carta a los Corintios capítulo 4, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Qué tenemos que buscar ustedes y yo como verdaderos hijos de Dios? Lo eterno, lo que no se ve. Ustedes y yo no tenemos por qué estarnos exhibiendo de ninguna manera para que ganemos el crédito o el favor de los hombres. Más bien, tenemos que vivir lo interior, lo que Dios está poniendo en nuestras vidas a través de todo este conocimiento que estamos adquiriendo. Y debe de ser una situación de un conocimiento práctico, poner en práctica lo que Dios nos está enseñando. Y de esta manera, pues ir creciendo espiritualmente y eso se va a reflejar a final de cuentas en lo exterior. Porque cuando tú te comportas dignamente, cuando tú te comportas con honor, con justicia, con verdad, con el carácter de Cristo en tu condición, en tu bien hacer, pues obvio que se va a ver.
a final de cuentas, ¿verdad? Se va a hacer exterior eso que tenemos ahora como el gran regalo que Dios nos ha dado, el conocimiento de su verdad, de la Torá, de la palabra, de la revelación que el Señor ha hecho para nuestras vidas. Amén. Y bueno, pues eso nos lleva a tener que ver cuáles son los pensamientos interiores e invisibles que tú y yo tenemos que experimentar y manifestar, y ya después hasta lo exterior. Para esto, pues vamos a leer el Salmo número 104, de los versículos 31 al 35, y aquí pues vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Estamos en este salmo en particular, que es un salmo de alabanza, de loar al nombre de Dios, de exaltarlo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Fíjense bien cómo aquí nos está mostrando la palabra de Dios, que si tú sabes cómo preocuparte, porque somos muy dados a preocuparnos, a ocuparnos previamente de asuntos, ¿verdad? Y de estar constantemente en esa zozobra, en esa condición de incertidumbre, de no saber de repente qué hacer. Pues si sabes cómo preocuparte, pues entonces quiero declararte que sabes cómo meditar. ¿Por qué? Porque la preocupación, ese de preocuparte, te lleva a estar pensando en tu problemática. O sea, te lleva a meditar en tu problema que estás viviendo. Y por eso haces una previa ocupación. Ya después de que haces esa meditación, ya después de que analizas tu condición, pues ahora te ocupas para resolver tu problema, para resolver tu situación. Bueno, entonces, si sabes cómo preocuparte, sabrás cómo meditar en la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos, mis amados hermanos, es cambiar aquello en lo que pensamos. Y entonces estaremos practicando la meditación que la palabra de Dios nos pide. ¿Se acuerdan de Josué 1, versículos 5, 7, 8 y 9 que declaramos cada semana? Dice, medita, ¿no? Medita en la palabra. ¿Para qué? Para que de esa manera, pues tú cambies los pensamientos, esos pensamientos pecaminosos, esa condición en la que vivías anteriormente, pues sean propiamente desplazados por pensamientos correctos, por pensamientos que vengan a una condición en donde dice la palabra de Dios: dulce será mi meditación en Dios y yo me regocijaré en Jehová. Mis amados, cuando nosotros empezamos a tener esos cambios de pensamiento y hacemos a un lado todo lo que humanamente nos trae a preocupación, a desorden, a pecado, a tentación, lo desplazamos y empezamos a meter en nuestra cabeza voluntariamente, con autoridad, con un deseo claro de hacer las cosas correctas para Dios, empezamos a meter su bendita palabra. Y cuando empezamos verdaderamente a vivir la palabra de Dios, pues es cuando meditamos, y eso nos ayuda, ¿verdad?, a generar cambios radicales en lo interior primeramente, en lo invisible, en esos pensamientos que nadie más ve, que solo Hashem, el Eterno, y tú puedes ver, porque tú tienes esos pensamientos. ¿Ah? Entonces, fíjense bien, eso que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 34, de la palabra que se aplica para meditación, pues significa aquello en lo que pensamos, aquello en lo que permitimos que nuestra mente se quede atorada. Esa es la meditación. Cuando tú te preocupas, ¿verdad? Justamente te quedas atorado en algo, empiezas a ver tu problema
y empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas en el sentido de tu problema, a donde te atoraste. Bueno, la palabra de Dios nos lleva a que eso justamente en meditación sea, que tú llegues al estudio de la palabra, leas la palabra de Dios y de repente te atores en algo, ¿ah? Que no te cuadre, que a lo mejor no comprendas de primera o que quieras ahondar más. Entonces te atoras en eso y empiezas a darle vueltas y vueltas y piensas qué es lo que te trata de decir, en qué contexto está, cómo lo escribieron, quién lo escribió, para qué lo escribió, y le empiezas a pedir al Espíritu Santo que te lleve a la luz para que comprendas eso que estás meditando. ¿Ah? Y permites que eso que tú estás meditando se quede en tu mente por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Cuanto sea necesario hasta que asimiles eso que estás meditando y lo pongas en práctica, lo pongas por obra. Bueno, pues sabemos todo mundo que nuestras acciones y nuestras palabras son vitales, pero también quiero decirles que no solo de nuestras acciones y palabras podemos agradar o no al Señor, también nuestros pensamientos, mis amados hermanos, pueden ser agradables o desagradables delante de Dios. Nuestra meditación interior e invisible puede ser agradable o no al Señor. Y es por eso que el salmista pues ensalza a Dios por todo lo que Él creó, por todo el universo creado, diciendo ahí en el versículo 33, cantaré al Señor toda mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. ¿A ti te gustaría declarar eso también? Llegar al momento de decir, Señor, yo quiero exaltar tu nombre, quiero bendecirte todos los días de mi vida, Señor, hasta cuando el último aliento que tú permitas que yo tenga en esta vida terrena, en este mundo, cuando me llames a tu presencia, ¿verdad? Hasta ese momento quiero exaltar tu nombre, hasta ese momento quiero alabarte, quiero bendecirte. Y también, como les digo, en el versículo 34 dice, quiera Él agradarse de mi meditación. Que ese sea nuestro deseo, que verdaderamente nuestros pensamientos, mis amados hermanos, nuestra meditación interior e invisible sea agradable a Dios. Que ahora todos esos pensamientos nefastos, negativos, de ira, de falta de perdón, de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación, sean quitados, hechos a un lado, porque ahora la palabra de Dios es la que impera en mi vida. Y entonces empezaremos a vivir de una manera diferente. Empezaremos a vivir para siempre. Amén. Bueno, ¿qué significa todo esto en la práctica? El apóstol Pablo tiene algunos muy buenos consejos y tenemos que leer Filipenses 4:8. Y yo les voy a pedir que por favor abran su Biblia allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y dice la palabra de Dios. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Piensen nada más. ¿A dónde nos lleva? Lo voy a leer en otra versión. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4:8. Consideren, o sea, piensen, consideren en su cabeza esto. Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o que merezca elogio. En eso piensen. No en el chisme de la vecina, no en las telenovelas que a lo mejor dejamos de ver por seguir los devocionales, no en algo vano, en algo superficial. En eso no hay que estar pensando, mis amados. Eso nada más nos roba tiempo para verdaderamente hacer lo que le agrada a Dios. Entonces tenemos que orar y decirle al Señor, Señor,
Permite que mis acciones, permite que mis palabras, permite que mis pensamientos te agraden el día de hoy. Y vámonos un día a la vez. No esperemos agradarle a Dios el día de mañana o el día de pasado mañana o dentro de 15 o 20 días. Pensemos en agradarle el día de hoy. Y van a ver cómo un día a la vez es más llevadero que cuando pensamos, híjole, es que le tengo que agradar a Dios toda la vida. Mi amado, posiblemente el día de mañana no te toque estar ya en esta tierra o no me toque a mí. Entonces, de lo único que nos tenemos que ocupar es que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos le agraden a Dios el día de hoy. Dice nuestro Señor Jesucristo que debemos dejarle a cada día su propio afán. Si Dios nos permite el día de mañana abrir nuestros ojos a esta vida, gloria a Dios, ¿verdad? Baruch Hashem, gloria a Dios. Pero si no, pues más gloria a Dios, porque ya estaremos en su presencia y punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que hoy le agrade a Dios nuestros pensamientos, esa meditación interna e invisible que verdaderamente sea grata delante de Dios. ¿Qué es lo que tú piensas constantemente? ¿Qué dejas entrar a tu mente? ¿Y en qué te estacionas? Hay muchos hermanos que desgraciadamente todavía se estacionan, imagínense, en pornografía, en pensamientos de que, a ver, qué maldad van a ir a hacer por ahí. Y todavía se atoran en eso. O nos atoramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a cambiar todo ese tipo de pensamientos por lo que es puro, lo que es correcto, lo que es de buen nombre, lo que verdaderamente vale la pena pensar. Y empezamos a tener cambios radicales. Y esto es vivir una vida eterna, mis amados. Viviremos para siempre. Miren, vamos a leer completa la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del versículo 1 al 18. Y aquí vamos a ver cómo Dios nos muestra el tesoro interior e invisible que nos ha dado. Y dice la palabra de Dios: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahí empieza el no desanimarse, ¿verdad? Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo
que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bendita sea la palabra de Dios, mis amados. Quiero decirles que este es un mensaje poderoso, poderosísimo. Tú y yo tenemos el mensaje más poderoso del mundo. ¿Cuál es ese mensaje? Pues es la fe en Cristo Jesús. Es el mensaje. Y es completamente transformador ese mensaje. Yo estoy cierto y seguro que todos y cada uno de ustedes han venido justamente a una transformación por el poder del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y no nos basta, se los aseguro, no me bastaría que yo pudiera abrir ahorita en este momento el micrófono para alguno de ustedes que me diera su testimonio y saber cómo Dios les ha transformado. Entonces, fíjense bien, tanto en el ahora como en la eternidad, el mensaje del Evangelio de Jesucristo es transformador. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 14. Sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Por lo tanto, podemos declarar con gozo, con victoria, con amor, con alegría, que viviremos para siempre, mis amados hermanos. Es por eso el título de este devocional. Tú y yo viviremos para siempre. Todos nosotros, dice la palabra de Dios, somos vasijas de barro. ¿Ah? Que a la verdad, una vasija de barro es de lo más barato que podemos encontrar. Y con toda sinceridad, de lo más feíto. ¿Ah? No se compara con una vasija de porcelana y mucho menos con una vasija de oro o de plata. Pero ¿por qué tú y yo tenemos que llegar a la condición de entendernos como esas vasijas de barro? Porque dentro de esas vasijas, o sea, dentro de ti y de mí, dentro de nosotros, pues está el tesoro. Y es en el interior en donde se encuentra ese tesoro. Y es invisible para los ojos de las personas que no pueden comprender lo espiritual, que están cegados o velados a esta condición. Entonces, está dentro de nosotros ese tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Como les decía, pues es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos fue dado y que es dado para todo aquel que quiera por la misericordia de Dios. Ahora, entonces, podemos ver que ese tesoro es el que verdaderamente tiene que relucir, tiene que echarse a ver, no a nosotros. Nosotros somos vasijas de barro, mis amados. Quienes menos nos tendríamos que ver en toda esta situación, en toda esta ecuación, seríamos nosotros. El único que tiene que ser exaltado, loado, bendecido, glorificado, es Jesucristo mismo, el Dios vivo y verdadero. Amén. Entonces, tenemos algo preciado. Y quiero decirles que, como lo dice la palabra de Dios, esta vida no es el final. Pues lo que se ve es temporal. Este estuche, este cuerpo físico, es temporal. Pero lo que no se ve, lo interior de nosotros, lo que verdaderamente pensamos, lo que verdaderamente somos, nuestra esencia, eso que no se ve es eterno. Entonces,
Fíjense bien, la secularización, o sea, el hecho de que el mundo, ¿verdad? Esas filosofías humanas, el pensamiento humano, ha llevado a la condición de que hasta incluso a la iglesia, a olvidarse de la eternidad. Y muchas veces nos centramos en cosas que solamente podemos ver y tocar. Y es lo que se valora actualmente, como les decía hace un momento. ¿Por qué? Porque la filosofía humana, esa doctrina humana, nos lleva a solamente entender lo que podemos ver y lo que podemos palpar y lo que podemos disfrutar, entre comillas, aquí en este mundo. El dinero, las posesiones, la fama, lo que se ve solamente, ¿no? Y eso es lo que se valora. Pero quiero decirles que lo esencial, lo que verdaderamente es vital para nuestras vidas, es la eternidad. Y es lo vital de este mensaje, de que tú y yo viviremos para siempre, a final de cuentas. Entonces, al proclamar el mensaje de Jesús, hay cuatro, a las que debemos decir no. Dice la palabra de Dios que a lo primero que tenemos que renunciar o es decirle no es al secretismo, a lo oculto, a lo escondido. Dice el apóstol Pablo, hemos renunciado a todo lo que se hace a escondidas. En otra versión dice, nos negamos a llevar máscaras. Nosotros tenemos que ser transparentes, genuinos, quitarnos las máscaras que nos llevan a ser volubles, a tener esas actitudes de doble ánimo y sobre todo a renunciar a todo lo que se hace a escondidas. Y cada uno sabe qué es lo que de repente hace a escondidas. Hay gente, ¿verdad?, que de repente a escondidas anda viendo revistas que no convienen. Hay gente que de repente a escondidas anda viendo películas que no, nada te traen a bueno, ¿verdad? Hay gente que de repente anda buscando por ahí información de la oscuridad, les interesan más lo que puede hablarse acerca del reino de las tinieblas que del reino de la luz, y lo hacen escondidas, porque saben en su interior que eso no es correcto. Entonces, debemos ser abiertos en todo lo que hacemos. Y como dice el versículo 2 de 2 Corintios 4, en la parte B, esto lo tenemos que hacer mediante la clara exposición de la verdad. Recuerden que ustedes y yo hemos sido llamados a la verdad. Perdón. Otro no al que tenemos que ya aprender a decir no es a la vergüenza. De hecho, también dice, hemos renunciado a todo lo vergonzoso. No solamente a todo lo oculto, sino también a lo vergonzoso. No debemos hacer nada de lo que, en caso de ser descubiertos, nos avergonzaríamos. ¿Cuántas veces tú estás dejando en tu pensamiento muchas cosas que el día en que sea descubierto te va a causar vergüenza? Por eso tenemos que renunciar a todo lo vergonzoso. Todo aquello que en algún momento dado pueda ser motivo de señalamiento, mejor hay que hacerlo a un lado, mis amados, para que nuestra vida sea íntegra. Otro no es el no al engaño, es el tercero. Dice también el versículo 2, no actuamos con engaño, o en palabras del mensaje, de la versión El Mensaje, dice, no hacemos maquinaciones trabajando por detrás del escenario. No hacemos cosas, ¿verdad?, que de alguna manera dice, hay por ahí un dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni hagas cosas malas que parezcan buenas. Muchas veces, ¿verdad?, actuamos con engaño. Quitemos de nuestra vida todo ese tipo de manifestaciones. No nos van a conducir a nada bueno, mis amados hermanos.
Y el cuarto no es el no a la tergiversación. Dice el versículo 2 también, ni torcemos la palabra de Dios. O sea, no la tergiversamos, no la distorsionamos. No distorsionamos o no torcemos o no tergiversamos la palabra de Dios para acomodarlo a nuestros intereses. Eso es lo que hacen los falsos profetas, los falsos maestros, personas que de alguna manera, comprendiendo la palabra, la distorsionan para su propio beneficio. Y ha habido muchos líderes religiosos, mis amados hermanos, que desgraciadamente actúan de esta manera. Tergiversan la palabra, la acomodan para que sus intereses sean favorecidos. Por lo tanto, nosotros no debemos cambiar el mensaje para hacerlo más aceptable. No tenemos por qué endulzar, de alguna manera dicho, el mensaje de Jesucristo. Al contrario, Pablo escribe que se debe exponer la verdad claramente. Por lo tanto, si hay algún momento en el que tú tengas que decirle a una persona que está cometiendo un pecado, no trates de endulzarle el oído como para que atienda la palabra de Dios. No le tergiverses la palabra, no le acomodes ni la tuerzas, sino más bien dile, mira, lo que tú estás haciendo es incorrecto delante de los ojos de Dios y lo que mejor te conviene es atender a su palabra. Obvio, eso no es nada como para provocarte más fans, ¿verdad? O para ser más famoso. No, todo lo contrario, muchas veces es un motivo de señalamiento. Pero nosotros tenemos que actuar siempre con la verdad, con la claridad de la palabra de Dios. Entonces, fíjense bien, puesto que el Evangelio de Jesucristo es invisible y es interior, pues no todos lo pueden ver, no todos lo ven. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 3 y 4, pero si nuestro Evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden, aquellos que no pueden ver la verdad que Dios ha traído a nuestras vidas, a Jesucristo mismo en nuestras vidas, pues es porque desgraciadamente están cegados y están cegados para perdición. Y por eso dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Recuerden que el Dios de este mundo es Satanás, es el príncipe de este mundo. ¿Ok? Dice, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Jesucristo, el cual, o sea, Cristo, es la imagen de Dios. Mis amados, con honestidad, yo lo he dicho y he abierto mi corazón a ustedes. Yo era así, justamente era así, pero un día yo escuché un mensaje que simplemente no podía comprender. Les he comentado que leí la Biblia completa de tapa a tapa, pero sin el Espíritu Santo obrando en mi vida y simplemente fue un libro más para mí. Pero un día también llegó la misericordia de Dios a mi vida, así como llegó la misericordia de Dios a tu vida. Y Dios alumbró con su luz nuestro corazón. O sea, salió el sol de justicia. Jesucristo mismo vino a nuestra vida y nos alumbró. Y ahora tú y yo podemos conocer la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Velo ahí en el versículo 6. Entonces, el mensaje consiste en Jesús, a final de cuentas. Versículo 4 dice, Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y luego el versículo 5 dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Yo les he pedido que por favor me disculpen cuando tengo que usar un ejemplo de mi persona o cuando tengo que hablar en primera persona. Yo es lo menos que quisiera hacer. De verdad, de corazón se los digo. Yo no me predico a mí mismo. El que menos se tendría que ver aquí sería yo. Si yo pudiera verdaderamente
predicar el evangelio de Jesucristo sin que me vieran, sin que tuviera que salir a escena, yo sería feliz. Mi deseo ferviente es que Jesucristo sea el protagonista en todo momento, porque al que predico es a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Y así tenemos que hacerlo todos y cada uno de nosotros, mis amados. La gloria sea para Dios siempre, en todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros, los siervos de Jesucristo, pues somos vasijas de barro, que para la gloria de Dios y por su bendita misericordia, contenemos el mayor tesoro de este mundo. ¿Sí? Tú y yo, los que no valemos absolutamente nada posiblemente para el mundo. Los que somos despreciados porque a lo mejor no tenemos un físico agradable, porque no tenemos una economía que el mundo considera sólida, porque no tenemos posesiones materiales, económicas. A lo mejor para el mundo somos los más despreciables, gloria a Dios. Pero al Señor le ha placido que a nosotros se nos vertiera el mayor tesoro del mundo. Dios ha puesto este tesoro, este gran tesoro, en vasijas de barro a propósito. Dice el versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Fíjense bien, qué gloriosa es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque las vasijas se degradan, ¿no? Nosotros vemos cómo una vasija se va deteriorando, si la usa uno mucho, se va hasta rompiendo. Pues estas vasijas que somos nosotros, con este cuerpo físico, por fuera nos vamos desgastando, nos vamos haciendo viejos, nos vamos enfermando cada vez más. Entre más edad tenemos, pues desgraciadamente se nos va atrofiando nuestro sistema, ¿verdad? Empezamos a ser lerdos en nuestro caminar, empezamos a tener dificultades hasta para expresarnos a veces. Nos vamos deteriorando físicamente, mis amados hermanos, vamos muriendo cada día más, ¿ah? Pero por dentro, la gloria sea para Dios, y alcen sus manos, porque por dentro nos vamos renovando día tras día, y no por nuestro poder, sino por el poder de Dios, por ese gran tesoro que el Señor ha puesto en nosotros. Tú y yo cada vez nos estamos rejuveneciendo, para que me entiendan, interiormente. ¿Te das cuenta cómo ahora, aún en medio de circunstancias, de situaciones, tú eres feliz? Tienes el gozo del Señor, tienes la paz de Dios. Y entonces transmites hasta juventud. ¿Cuántas veces te han dicho, oye, qué te pasó? Que te veo más joven. Gloria a Dios. Porque de lo interior se refleja hacia lo exterior. Miren, puede que estemos bajo gran presión por condicionantes económicos, a lo mejor, por relaciones fracturadas entre nuestros seres queridos, por cualquier otro tipo de situaciones. Puede que estemos bajo mucha presión. A lo mejor ahorita estás bajo presión porque falleció alguno de tus seres queridos, porque no tienes la economía que tú esperabas, porque los negocios andan muy mal, porque el trabajo pues está tan crítico ahorita que te descansan 2, 3 días y solamente puedes ganar los días que verdaderamente trabajas, o cada quien tendremos alguna situación. Puede que estemos así, es más, que estemos perplejos por las cosas que nos están ocurriendo. Como les decía, puede que seamos criticados, puede que seamos hasta perseguidos. Dice la palabra de Dios, incluso a veces hasta derribados. A lo mejor la situación te tiró. A lo mejor te tienes que declarar en bancarrota. A lo mejor no sé qué situación estás pasando. Posiblemente tuviste que dejar
el espacio donde habitabas porque te lo pidieron y te tienes que mudar y ver a dónde vas a ir a vivir. O yo no sé qué puedas estar pasando y te puedas sentir derribado. Pero mis amados hermanos, el versículo 17 nos enseña que los sufrimientos ligeros, porque así lo trata la palabra de Dios, esos sufrimientos efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale mucho más que todo el sufrimiento que podamos pasar en esta tierra. ¿Y por qué podemos decir ligeros y efímeros? Es algo impresionante esto, mis amados, porque nada se compara. Este tiempo finito que tú y yo vamos a vivir en la faz de esta tierra contra el tiempo que ni tiene medida en la eternidad. Imagínense lo que es esto. En otras palabras, en las palabras de la versión El Mensaje, se los voy a repetir. Estos duros momentos que estás pasando son insignificantes comparados con los buenos tiempos que vendrán y la abundancia de la celebración que se nos ha preparado en Cristo Jesús. ¿Nos damos cuenta? Muchas veces nosotros solamente vemos la punta de algún cable. Con este cable yo cargo mi dispositivo y muchas veces nada más vemos el tamaño de esta punta y decimos, oye, qué pequeño es. Pero no vemos lo que continúa hasta donde se produce esa energía que puede cargar mi dispositivo. Es así como vemos en muchas ocasiones nuestro tiempo aquí en la tierra. Vemos esta puntita, pero no vemos la eternidad. Que nada tiene que ver el tamaño de esta punta con respecto a todo el cable que se tiene que tender hasta donde está el centro de generación energética. Y asimismo, tú y yo podemos ver solamente la puntita de lo que nos corresponde vivir en esta tierra, pero no podemos ver o no visualizamos propiamente el larguísimo tiempo que es la eternidad. Entonces, por eso justamente tenemos que ver esa condición. Y para terminar, dice la palabra de Dios en el versículo 18 de 2 de Corintios 4, así que no nos fijamos en lo invisible, en lo visible, perdón. O sea, tú y yo, como hijos de Dios, como entendidos de la palabra, ya no tenemos por qué estar atorándonos, fijándonos en lo que se ve. Dice, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. Es la puntita de lo que estamos viendo. Mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, una nueva medida nos ha sido introducida, ¿verdad? En la cual esta medida hace que nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento, las pruebas, todo lo que podemos vivir, que sentimos que es doloroso, que es no llevadero, toda esta nueva medida que se nos ha introducido en este momento hace que todo eso parezca ligera, toda esa condición, que parezca momentáneo, y propiamente lo es, porque ahora podemos verlo en la dimensión de la eternidad. Amén. Por eso tenemos que ver lo que verdaderamente vale la pena, mis amados. Tenemos que disfrutar lo que es invisible para el ojo humano. Tenemos que aprender a disfrutar la eternidad. Y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy, todos los que estamos aquí presentes, hemos empezado a conocer a Jesucristo, hemos empezado a conocer al eterno Hashem, y es por eso que tú y yo ya estamos viviendo la vida eterna. Esta es la vida eterna.
Y por eso, mis amados hermanos, viviremos para siempre. Hay que darle gracias a Dios porque nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay que pedirle que nos ayude en todo momento a fijar, a poner nuestros ojos, nuestra mirada en lo que no se ve, en lo invisible. Que ya apartemos nuestra mirada, nuestra preocupación, nuestra meditación en lo que se ve. Porque lo que se ve es pasajero. Y un día vamos a llegar a una enseñanza acerca de la condición de la materia de la física cuántica. Y es una enseñanza muy fuerte, mis amados hermanos, que nos va a llevar a comprender la eternidad. Pero eso será en otro tiempo, porque ahorita ya mi tiempo se acabó. Este es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y